o podemos estar orando por algunas otras necesidades que tenemos, y podemos estar siendo fieles a Dios en obediencia, andando firmes. Sin embargo, cuando no se dan los resultados, humanamente dudamos, humanamente perdemos la fe, humanamente nos preguntamos: Dios, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y es en estos momentos donde podemos volver a Isaías 55, donde Dios nos dice: mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son los tuyos. Porque Dios tiene una forma de obrar particular en cada uno de ustedes, hermanos, en mi vida. No para todos es igual. Dios sabe qué es lo que necesitamos y qué proceso debemos vivir. ¿Lo tienen? La palabra del Señor dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites tener, por este día, Señor, que tú nos permites reunirnos, Señor, por habernos traído aquí. Gracias por este privilegio que tenemos, Padre, de escuchar tu palabra. Señor, habla nuestras vidas. Permíteme ser, Padre, un instrumento en tus manos que comunique tu mensaje y no mis pensamientos. Señor, abre el corazón de mis hermanos para que escuchen el mensaje que tú tienes que darles, Señor. Y permítenos, Padre, salir edificados, alimentados de aquí, Señor, de tu palabra, de tu verdad, y ser luz en cada lugar donde vamos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos esto en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Hermanos, como la hermana Pamela al inicio oraba y hablaba sobre los procesos, y realmente todos estamos inmersos en procesos. Y Dios nos enseña mediante la Biblia que Él obra en la vida del hombre a través de procesos. Y estos procesos muchas veces son cortos, son largos, pero la mayoría de las veces para nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en este tiempo de procesos. Y como dice aquí su palabra, los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Nosotros tenemos una visión limitada de lo que miramos, de lo que deseamos, de lo que pensamos que está bien, de lo que entendemos que está bien. Pero Dios tiene otro nivel, otra dimensión en la que mira las cosas, en la que hace las cosas. Y nosotros, en cada cosa que Dios hace para nosotros y con nosotros, pues siempre hay un inicio, y mediante este proceso hay pruebas, hay tentaciones, hay situaciones que pasamos y vivimos y nos desesperamos, y muchas veces en el camino perdemos la fe o perdemos la comunión con Dios, nos alejamos de Dios, por más que muchas veces parece
que estamos firmes, pero es allí muchas veces donde perdemos de perspectiva lo que Dios está haciendo con nosotros. Iniciaba con estos versículos de Isaías, pero quería mostrarles un ejemplo de una vida que está aquí en la palabra de Dios, que es parte de este proceso, o que fue, mejor dicho, Dios obró en la vida de este hombre mediante un proceso que tuvo sus puntos altos como sus puntos bajos. Y por favor vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 17, versículo 1. ¿Lo tienen? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Este tiempo en el que vivía Israel bajo el reinado de Acab era un tiempo de apostasía del pueblo de Israel en contra de Dios. Reinaba Acab y su esposa Jezabel, que era una mujer sidonia, de Sidón, que trajo consigo a un centenar de profetas de Baal y que influyó mucho en el rey Acab para hacer que no solo Acab, no solo la casa del rey, sino todo Israel pecara. Bajo este contexto se levantaron altares a Baal, altares a la diosa Acera, y el pueblo se había corrompido totalmente, no desde Acab, ya venía así, pero se incrementó más en este tiempo. Y es en este contexto donde Dios levanta a Elías como su profeta y le da un mensaje de juicio. Este juicio sería mediante una sequía. Y ya de por sí vemos aquí a Elías fiel, obediente a la palabra de Dios, que va y confronta a Acab en un primer momento. Y lo confronta mencionándole el juicio que va a haber, que será mediante sequía. Y después de esto Dios le dice, versículo 2, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. En este contexto, Acab pues no estaba muy feliz y tampoco Jezabel, ¿no? Y Elías tiene que esconderse, pero Dios le ordena que vaya y se esconda. Vemos que Elías sigue en obediencia a Dios y va a este lugar. De pronto Elías se ha podido hacer muchas preguntas en ese momento. ¿Por qué tengo que esconderme? ¿Por qué, si estoy cumpliendo con la palabra de Dios, con el mandato de Dios, ahora tengo que correr y esconderme? Pero obedece y va al arroyo de Querit, se esconde y ve la provisión de Dios. Y en todo esto vemos el inicio de este proceso que nos muestra la Biblia sobre la vida de Elías. Vemos la obediencia de Elías, vemos que Dios le permite
tener un tiempo donde seguro va a reflexionar sobre muchas cosas, pero donde también va a ver la mano de Dios poderosa que lo va a sostener y mantener más allá de lo que puede ser comprensible, ¿no? Como que unos cuervos te alimenten. Pero Dios es Señor de todo. Así que Él aún en estas situaciones que muchas veces nosotros no podemos comprender y que aún en nuestras vidas no podemos comprender, Dios nos sostiene y nos mantiene. Y aún después de esto, en el versículo 8, capítulo 17 de Primera de Reyes, versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, cuando estaba aquí en Querit, ¿no? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. En este proceso de Elías, hermanos, después que Dios le dice, ve, escóndete a Querit, donde lo alimentan los cuervos, aún viene una fase que de pronto a nuestras mentes puede ser menos incongruente. Y Elías se ha podido hacer también esta pregunta. Primero me escondo y ahora me manda a Sidón. Y un primer análisis que podemos ver aquí es, él está cerca al Jordán y para ir a Sidón, a la costa, debe pasar por Samaria nuevamente. Hay 150 kilómetros aproximadamente que debe cruzar. Y en Samaria está Acab, está Jezabel, lo están buscando. Y no lo están buscando para hacerle ningún bien, lo están buscando para matarlo. Pero él obedece y se va. Pero aquí vemos que Dios obra de una manera que puede ser incomprensible para nosotros, que podía haber sido incomprensible para Elías. De primero esconderte, después mandarte a Sidón. Y no solo mandarte a Sidón, tener que cruzar Samaria, tener que cruzar por un lugar que es peligroso para él, para su vida, sino que ir a buscar y encontrarse con una viuda. En el contexto del Antiguo Testamento, las viudas, y en el contexto de este tiempo histórico, pues normalmente las viudas que estaban totalmente desvalidas, que eran la mayoría, pues no tenían casi nada para comer o para alimentarse, y menos en este tiempo de sequía. Pero Dios le dice, ve y yo te sustentaré mediante una viuda. Y otra vez vemos a Elías, obediente, va para allá. Y se encuentra con una situación que era de esperarse. Es una viuda pobre, tiene poco o nada para alimentarse ella y su hijo. Sin embargo, en este proceso y plan de Dios, muchas veces nosotros podemos enfocarnos en nosotros mismos, en nuestras vidas, en lo que nosotros estamos pidiendo, buscando, y perdemos de perspectiva lo que Dios puede estar haciendo, obrando. Y ciertamente
aquí había una mujer del otro lado de donde estaba Elías que necesitaba ver la mano de Dios, ver el poder de Dios, y Elías era el instrumento para esto. Y como leímos, va, le pide de beber, le pide de comer, y la viuda está en una situación desesperada de solo comer lo último que le queda y dejarse morir. Más adelante, en Primera de Reyes 17:16 podemos leer: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La provisión de Dios, hermanos, es increíble. Y veamos un detalle, que esta viuda reconoce a Elías como un hombre de Dios. Algún conocimiento ella tenía de Dios, del Dios Todopoderoso. Y ciertamente esta viuda necesitaba encontrarse con Elías, ver el poder de Dios. Y nosotros, hermanos, tomemos también como ejemplo esta parte, que muchas veces no solo miremos lo que nosotros estamos viviendo. De pronto podemos estar pidiendo un trabajo, un aumento, que sea sanado nuestro familiar o nosotros mismos, una casa, que nuestros hijos mejoren o que vayan mejor en la escuela, etc. Y muchas veces solo miramos eso, pero perdemos de vista que en ese proceso Dios nos manda y Dios permitirá que encontremos a otras personas para dar testimonio. No perdamos de vista que el proceso de Dios en el que podemos estar inmersos nosotros tiene muchas partes importantes de las cuales nosotros debemos aprender. Y repito, nosotros debemos dar testimonios en personas que deben ver en nosotros lo que hacemos, cómo nos comportamos y lo que decimos también. Y cómo Dios puede obrar en nuestras vidas y ser testimonio para otros que necesitan creer en nuestro Señor. Después de esto, pues ustedes pueden seguir leyendo este capítulo y ven que enferma el hijo de la viuda y Dios permite, otra vez mediante su siervo Elías, que sane. Pero volvamos a Elías en sí, al capítulo 18. Capítulo 18, versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Habían pasado 3 años desde que Dios había anunciado la sequía. Son 3 años en que la gente poco a poco ha ido disminuyendo sus recursos, y en este punto el hambre era grave. En el versículo 3 del capítulo 18 dice: y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Número 1, en este capítulo podemos ver que después que Dios le ha dicho escóndete, que Dios lo ha mandado al otro lado, le dice ahora ve y preséntate acá.
Y otra vez vemos la obediencia de Elías. No refuta, no pregunta, obedece. Y va a confrontar a Acab. Pero vemos también que hay un hombre llamado Abdías, que es mayordomo en la casa de Acab. Y es decir, en este contexto es como el segundo hombre al mando en lo que respecta a la administración política, el mayordomo en estos tiempos de estos reyes. Y habíamos dicho al inicio que Acab era un rey perverso, era un rey malvado, pero su mayordomo era temeroso de Dios y hizo algo no solo valiente, sino mostró misericordia y piedad por el temor que sentía y que tenía hacia Dios, que escondió a los hombres de Dios, a los profetas que podían ser matados por Jezabel. Y aquí también podemos ver, hermanos, que muchas veces hasta nosotros mismos nos podemos encontrar en situaciones donde nuestros jefes, nuestros familiares o personas a nuestro alrededor pueden ser impías, pueden ser personas que no tienen el temor de Dios en sus vidas, en su corazón, pero Dios nos pone allí. Y no es casualidad que estemos allí. Y es importante notar que a pesar de que las condiciones pueden ser muy apremiantes, muy difíciles, si somos temerosos de Dios, haremos siempre la cosa justa delante de Dios, como lo hizo Abdías. Elías, en los versículos más adelante de este capítulo, habla con Abdías para que le diga a Acab que quiere verlo. Y obviamente Abdías siente temor porque dice en el versículo 10 del capítulo 18, vive Jehová tu Dios, esto lo dice Abdías, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí, y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Acab buscaba por todos lados a Elías para matarlo, y Elías estaba en Sidón. Y cuando obedecemos al Señor, si el Señor tiene una obra pendiente con nosotros, Él la va a concluir. Y no importa cuán difícil sea o cuánto nos busquen para hacernos daño, podemos estar allí, Dios siempre nos va a proteger, porque su propósito de Dios nunca puede ser estorbado. Versículo 17 del capítulo 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Elías confronta a Acab y hace una cita para un duelo con los profetas de Baal. En todo esto vemos a Elías en total obediencia a Dios, en total sumisión a la palabra de Dios, en total comunión con Dios, donde no vemos a Elías que en ningún momento cuestiona lo que Dios le dice, ni en su mente, ni en su corazón, ni en su acción. Como pudimos ver en algún momento a Jonás, que preguntaba, o al mismo Moisés,
cuando Dios le decía algo y Moisés decía, pues, no puedo hablar, ¿qué diré? Pero aquí vemos a Elías totalmente obediente a Dios en todo sentido. Y entonces se da este contexto del duelo con los profetas de Baal, donde Dios hace, o mejor dicho, donde Elías, en primer lugar, los reta a los profetas y se escogen 2 bueyes y se hace todo un altar de sacrificio. Y a pesar de que los profetas de Baal hacen todo el ritual que ellos estaban acostumbrados a hacer, pues no hay quien les responda, porque sencillamente fuera de Jehová no hay Dios. Fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay Dios quien responda verdaderamente. Después de que Elías invoca a Dios, versículo 36 del capítulo 18. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Hermanos, una vez más aquí en este duelo se manifiesta el poder de Dios. Se manifiesta de una manera sobrenatural, porque primero de esto Elías había hecho mojar la leña, había hecho mojarlo tanto que en esta zanja que se hizo estaba el agua. Y Dios con su poder hizo consumir todo y hasta el polvo. Y viendo esto, el pueblo, al menos por un momento, volvió a Dios. Sabemos que este retorno de sus corazones a Dios solo fue momentáneo. Como muchas veces sucede, hermanos, en estos tiempos, donde aún nosotros mismos podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas, pero después dudamos otra vez. Después de esto, Elías ora por la lluvia, y la lluvia se da nuevamente. Habían pasado 3 años y medio que había habido una sequía terrible. Y llegamos al capítulo 19, donde dice: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, en este proceso de la vida de Elías, después de haber pasado este duelo, donde en el nombre de Dios salió victorioso, donde pudo ajusticiar a estos profetas de Baal, y podríamos ver
Elías viene en obediencia, Elías sale victorioso, pero llega un punto de quiebre donde ante la amenaza de Jezabel, Elías duda. Elías huye, pero no como la primera vez que fue a Kerit, sino esta vez huye por cuenta suya. Y no solo huye, sino se siente cansado, se siente decepcionado de cómo las cosas van. Porque si bien es cierto, el pueblo respondió después de haber vencido en el duelo a los profetas de Baal. En este momento él siente que el pueblo sigue tras los Baales, sigue tras la diosa Acera, sigue en todo este mundo o en todo este comportamiento de apostasía, lejos de la voluntad de Dios. Elías humanamente no comprende qué está sucediendo exactamente. Y como muchos de nosotros, hermanos, a los que de pronto estamos orando porque nuestros familiares se conviertan, o podemos estar orando por algunas otras necesidades que tenemos, y podemos estar siendo fieles a Dios en obediencia, andando firmes. Sin embargo, cuando no se dan los resultados, humanamente dudamos. Humanamente perdemos la fe. Humanamente nos preguntamos, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y es en estos momentos donde podemos volver a Isaías 55, donde Dios nos dice, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son los tuyos. Porque Dios tiene una forma de obrar particular en cada uno de ustedes, hermanos, en mi vida. No para todos es igual. Dios sabe qué es lo que necesitamos y qué proceso debemos vivir. Moisés, el proceso que vivió Moisés fue formado en la sabiduría de los egipcios. Fue instruido como un príncipe, pero le faltaba, tuvo que ir al desierto. Fue a la universidad del desierto 40 años. Y aún después, como vemos, aún le faltaba. Y muchas veces el Señor utiliza estas contrariedades para nosotros, para edificar nuestras vidas. Para ver en aquello que nosotros necesitamos ser edificados, crecer, en aquello que nosotros no vemos y que muchas veces pensamos que estamos bien. Porque para cada cosa que hacemos, razonamos nosotros y decimos, esto parece bien, el paso 1 debo hacerlo así, el paso 2 así, y todo parece bien. Bueno, no estoy yendo contra Dios, todo debería salir bien, pero por experiencia creo que todos sabemos que no sucede así. Porque hay una cosa que es cierta, y aunque lo sabemos, muchas veces lo olvidamos. Cristo es verdad. Su palabra es verdad. Y nosotros muchas veces somos necios al no considerar su verdad. Porque considerar su verdad es ir y consultar a Dios para toda cosa que necesitamos hacer. Y esperar pacientemente la respuesta de Dios. Pero pacientemente no significa pasivamente. Muchas veces podemos esperar la
la respuesta de Dios y pensamos que si nos sentamos, estamos esperando que obre Dios, cuando debemos actuar en las herramientas o instrumentos que Dios nos da para actuar. Y el principal es su palabra, la oración, buscar la sabiduría de Dios en Él, en lo que Él nos ha dejado. El mensaje de Dios está aquí. Todo lo que Él ha declarado está aquí. Buscar la comunión con Dios nos va a permitir ver las cosas a la manera de Dios. Pero tampoco esperar en Dios significa actuar tratando de ayudar a Dios, porque allí también fallamos, como se dio el caso de Abraham y Sara con Ismael o con Agar. Para saber cómo esperar, cómo seguir, siempre vayamos a esta verdad. Si Dios es verdad y su palabra es verdad, busquemos siempre a Dios en su palabra, en la verdad de su palabra, en la comunión con Él, en oración. Vemos aquí a Elías que está decepcionado, está deprimido y deseando morir. Pero vemos también la misericordia de Dios. Versículo 5 del capítulo 19, Primera de Reyes. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermanos, vemos aquí la mano de Dios otra vez con Elías, la misericordia de Dios, la comprensión de Dios y solo el amor que Dios puede dar a sus hijos. Hablo por mi experiencia, pero estoy seguro que también es la experiencia de ustedes. Muchas veces, aun cuando hemos sido desobedientes a Dios, cuando hemos dudado del poder de Dios, cuando nos hemos alejado de la fe, aún Dios ha sido misericordioso con nosotros. Así como Elías, que le manda un ángel, primero que le permita dormir, después le manda un ángel que lo toque, que lo despierte, que lo alimente, no una vez, sino 2 veces. Dios hace muchas veces así con nosotros. Allí, primero, nos deja descansar, reposar un poco, y después nos da aquello que necesitamos. Aquello que necesitamos para continuar, que no necesariamente es lo que queremos, lo que necesitamos. Porque Dios da a sus hijos siempre lo que necesitamos. Y dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Llegó el momento en el que Dios confronta a Elías. Y vemos la paciencia de Dios,
los pasos de Dios que hace y cómo obra Dios en la vida de Elías de acuerdo a las circunstancias que él está viviendo. Y qué era lo que necesitaba Elías. Y ten por seguro, hermano, que Dios así también obra en nuestras vidas, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Dentro de este proceso, Dios te puede exhortar de manera firme, te puede disciplinar de manera firme, pero siempre en todo esto está el amor de Dios, como Él lo manifiesta. Al que ama, disciplina. Y en este punto confronta a Elías, y Elías entiende que Dios le está llamando la atención. Elías en este punto ya está en Horeb. Y si vemos que de Samaria a Horeb hay más o menos 650 kilómetros. Horeb está en el Sinaí, actualmente Egipto. Y Dios ha permitido que Elías vaya hasta este punto. Ojo que en todo esto, Dios no ordenó en ningún momento a Elías que tome este camino. Versículo 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso en la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mejola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, aquí suceden eventos increíbles, ¿no? Un viento poderoso, huracanado, que mueve, destruye. Un terremoto luego. Pero dice, y luego fuego. Pero dice que en todo esto no estaba Jehová. Y la lectura puede parecer contradictoria porque dice al inicio que Jehová está pasando. Mas Jehová, si bien es cierto, es omnipresente, pero en el silbido apacible, en el viento apacible, allí estaba la presencia de Dios manifiesta para Elías. Y un punto para reflexionar aquí, hermanos, es que muchas veces en estos procesos que vivimos en nuestras vidas, podemos estar esperando lo espectacular. Podemos estar esperando que suceda algo grande o que nosotros lo veamos así, que sea perceptible a nuestros sentidos. Y pensamos que Dios de pronto siempre nos va a responder con fuego,
con un acontecimiento que puede ser un terremoto en nuestras vidas, en nuestro contexto. Pero Dios también responde en el silencio. Dios también nos responde de manera que puede parecer imperceptible. Dios nos responde aún cuando calla. Hermanos, aprendamos a confiar en Dios en primer lugar, pero a estar atentos y percibir así como Elías, que estuvo allí cuando Dios le dijo en la cueva que él pasaría. Y a este punto Elías pudo discernir dónde estaba la presencia de Dios, en el silencio, en ese viento apacible. Y muchas veces puede estar sucediendo ya en nuestras vidas que aún en el silencio que parece, en este momento, en aquello que estamos buscando, pidiendo, clamando, que parece que Dios no responde, pero Dios está respondiendo, hermano. De pronto, el momento que estás pasando en tu vida puede ser complicado, puede ser difícil, pero Dios está respondiendo. Y Dios puede permitirte ir hasta el otro lado, caminar un largo camino en su misericordia. Así como Elías, que llegó al Sinaí, que llegó al monte Horeb, que llegó al actual Egipto. 650 kilómetros, les dije, aproximadamente. Pero Dios a este punto le da una orden. Después que ha trabajado con Elías, después que lo ha restaurado, le dice: Elías, anda a Damasco. Y del Sinaí a Damasco hay aproximadamente 850 kilómetros. Muchas veces, hermanos, Dios nos va a permitir caminar en el sentido contrario, pero no fuera de su propósito. Su propósito es inquebrantable y Él hará cumplir su propósito en nosotros. Su palabra dice: el que inició la buena obra, la terminará. Y en los versículos finales podemos ver, o en el versículo final dice, versículo 17 y 18. Desde el 15, por favor. Y dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Quería releer estos versículos con ustedes para ver que Elías, versículos atrás, y el motivo por el cual escapó hacia Horeb es porque se sentía solo, y él lo dice. Y dice que todo Israel está volcado en apostasía, en idolatría. Pero Dios le muestra aquí que aún en este contexto tiene 7,000 hombres fieles que no han doblado rodilla ante los ídolos. Con lo cual le está respondiendo a Elías y le dice: no estás solo. Y en este tiempo, hermanos, aun cuando podemos predicar la palabra de Dios, aún vemos esta pequeña iglesia, no estamos solos. Aquí y allá afuera hay personas que no han doblado la rodilla ante el mundo. Y nuestra misión es
encontrarnos también con ellos, seguir predicando el Evangelio. Y lo otro es que aquí Dios le demuestra a Elías que no es indispensable, que tendrá una continuidad con Eliseo. Porque, hermanos, muchas veces nosotros podemos pensar que somos indispensables en el lugar opuesto que nos ha puesto Dios. Pero si no vivimos rendidos a nuestro Señor, primero que todo, nunca somos indispensables, siempre somos prescindibles. Y la única forma en que podemos tener una cercanía con lo indispensable es si andamos en la voluntad y en comunión con Dios, haciendo su voluntad, predicando su palabra, cumpliendo la gran comisión. De todo lo que venía Elías pensando o sintiendo en estos últimos versículos que hemos leído, Dios le responde. Y así también Dios responde a nuestras vidas, hermanos. En sea cual cosa que estamos pasando, que estamos viviendo, en casa, fuera de casa. Tenga usted por seguro que usted está en un proceso de Dios. Usted ha escuchado la palabra de Dios, no desde hoy, sino desde hace un tiempo o bastante tiempo. En aquellas cosas que nos estamos rindiendo o que pensamos que ya para qué. ¿Para qué ya orar por tal familiar, por tal persona, aunque por este país o por otro? Allí donde nos estamos rindiendo, Dios nos dice, estás en un proceso. Y en este proceso, muchas veces no vas a entender lo que Dios está haciendo. Pero confía en que los caminos de Dios siempre son más altos que nuestros caminos. Confía y aférrate a la verdad. Aferrémonos a la verdad. Su palabra es verdad. Fuera de su palabra, hermanos, somos necios. Totalmente necios. Por favor, nos ponemos de pie y oramos. Padre Celestial, bendito Dios, gracias Señor por este tiempo que nos has permitido tener de estudiar tu palabra. Señor, gracias por cada proceso en el que estamos inmersos, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir siendo fieles a ti, a entender tu verdad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a pesar de que no entendamos cómo tú obras, cómo tú actúas, mantengamos la obediencia, la fidelidad a ti, Señor, en base a tu verdad. Señor, somos limitados, nuestra mente es limitada. Y tu palabra también dice que fuera de ti nada somos ni nada podemos hacer, Señor. Tú eres la vid verdadera, tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a ser fiel a ti. Padre, mira cada uno de mis hermanos que está aquí, mírame a mí mismo, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender mejor, a ser fieles, Padre, obra en nuestras vidas. Danos el valor que nos falta, danos la sabiduría que no tenemos, danos la comprensión que necesitamos, danos la fortaleza, Padre, para continuar, para seguir. Que no falte nuestra fe, Señor, nuestra fe en ti. Padre, ten misericordia de nosotros. Y en cada dificultad que estén pasando mis hermanos, Señor, fortalécelos. Fortalece sus vidas, Padre. Ayúdalos a entender que tú has iniciado una obra con ellos, conmigo, y que, Señor, tú culminarás la obra, Padre. Y si nosotros también estamos orando por nuestros familiares que necesitan creer en ti, nuestros familiares que están enfermos, nuestros amigos, nuestros colegas de trabajo, Señor, mira cada una de estas oraciones que tenemos, mira cada una de estas necesidades, Padre,
Y a pesar de todas las circunstancias, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a saber que tú obrarás de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu soberanía. Que, Señor, tú siempre nos darás lo que necesitamos, más allá de lo que queremos, Señor. Y ayúdanos a tener contentamiento con aquello que tú nos das, Señor, en cualquier contexto de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a ti, a siempre ser obedientes a ti, Padre, y a mirarte a ti más allá de las circunstancias. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y te pedimos estas cosas en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.